anunciamos que se encuentra en esta sala virtual con nosotros el licenciado Eric Molino Ferrer, quien es especialista en economía. Y yo quiero seguir en la misma línea de la conversación anterior antes de adentrarnos al tema que hoy nos concita y vamos a hablar de desempleo y déficit fiscal. En efecto, vamos a hablar, pero para seguir la línea, la misma línea de pensamiento de quien lo antecedió, que es el licenciado Ernesto Bazán, yo quiero de lleno preguntarle, don Eric, si usted considera que de alguna de las estrategias que pudiera estar planteándose Estados Unidos, pues por el tema del canal de Panamá, económicamente hablando, pudiera utilizar alguna otra estrategia, por ejemplo, como la que señaló el licenciado Ernesto Bazán de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o alguna otra a nivel económico. ¿Cómo lo ve usted? Mira, y yo creo que ahí hay dos temas importantes a resaltar. El primero es, y esto obedece a los comentarios que ya había estado haciendo JP Morgan y Bank of America hace un par de semanas en sus reportes. Hay una diferencia muy, digamos, sutil pero importante entre riesgo e incertidumbre. Riesgo, de cierta manera, son las posibilidades que tú puedes medir y sabes a qué atenerte. Es como un juego de ajedrez donde tú, de cierta manera, sabes cuáles son las opciones que tiene tu contrincante. Incertidumbre es que no tienes visibilidad de cuál podría ser el golpe que te podría estar dando tu oponente. Se parece más a artes marciales mixtas y ante esa, digamos, incapacidad de poder vislumbrar dónde puede terminar esto, eso está teniendo, digamos, un impacto en la percepción de riesgo país muy alta. Esta mañana tuvimos escuchando a los hearings del Congreso por parte de los Estados Unidos y una de las cosas que se habló explícitamente fue el tema de, por ejemplo, empezar a sancionar a los barcos que están usando abanderamiento panameño. Entendamos que el abanderamiento representa para la AMP aproximadamente $100 millones por año. Entonces, digamos, esto no solamente es un tema que va a afectar enormemente la recaudación y toda la industria que tiene que ver con el abanderamiento de barcos, sino que al final, como estuvo hablando, creo que correctamente Ernesto es un gran analista, el impacto no solamente van a ser las sanciones económicas que se le podría hacer a Panamá a través del sistema financiero, básicamente que haciéndolo obsoleto si llegasen a tomar esa medida extrema. Yo creo que el problema es que en este punto todavía no tenemos visibilidad de eso. Así que al final concuerdo con sus palabras de que en este momento hay que manejar las cosas con mucha prudencia, mucha diplomacia, recordarle a el pueblo americano y al gobierno actual que de hecho nosotros somos uno de sus principales aliados en la región y que creo que hay muchas maneras de poder llegar a feliz término con, digamos, las preocupaciones que ellos están teniendo y que Panamá al final lo que está tratando de buscar es cumplir con sus objetivos sociales y económicos para poder ser un país donde se reduzca la pobreza y logremos un objetivo de progreso económico para todos. ¿Qué impacto pudiera tener en la situación del Trump alrededor del canal de Panamá con la inversión extranjera, por ejemplo? Mira, ahí es donde yo te diría que es actualmente el principal problema, porque Panamá desde ya hace varios años ha estado aumentando drásticamente la percepción de riesgo país y esto lo podemos ver con las estadísticas y con los indicadores de riesgo. Panamá, cuando lo comparabas contra sus pares, República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Panamá estaba cotizando muy por debajo en cuanto a riesgo que estos países, pero desde las protestas que tuvimos en octubre del 2023, Panamá fue rápidamente escalando, digamos, su nivel de riesgo y llegó en varios momentos inclusive a cotizar en riesgo por arriba que Colombia. Esto finalizó lamentablemente, como ya tú recordarás, en marzo del 2024 que perdimos el grado de inversión por Fitch. Y esto no debió haber sorprendido a nadie, ya que evidentemente era, digamos, la terminación de una serie de cosas que se habían estado gestando desde hace varios años en cuanto a la irresponsabilidad del manejo de las finanzas públicas, pero que ahora se le estaban sumando la incertidumbre sobre la atracción de inversión al país. Entonces, eso el panameño yo creo que una de las cosas que tiene que entender es que tener un aumento en el riesgo es directamente proporcionalmente impactado al panameño, porque mientras más caro es o sea, mientras más alto es el riesgo, más cara es la deuda. Entonces, cuando el gobierno necesita financiar obra pública o necesita financiar los subsidios o necesita financiar las medicinas, eso va a tener un costo más alto porque su percepción de riesgo, digamos, se ha mantenido muy por encima de lo que hoy en día nuestros pares como Costa Rica, República Dominicana y Guatemala están teniendo. Y de hecho, la inversión se está yendo hacia esos países en lugar de Panamá.
Ahora bien, cuando hablamos precisamente de ese déficit fiscal 2024, por un lado, y por otro lado, ese índice o tasa de desempleo que se sitúa en 9,5%, y esto obviamente, según el último informe que se hizo el año pasado por la propia Contraloría General, esta situación o esta realidad que tenemos, ¿cómo la pudiéramos cambiar? Hay algo que hay que reconocer y es que el Mitradel está haciendo todo un tema de esfuerzos necesarios para poder, en alianzas con las empresas privadas, generar esos espacios de oportunidad y bajar quizás y cambiar esa realidad del 9,5% en Panamá. Pero aún falta mucho más. Hay sectores que no se han dinamizado, no se han reactivado del todo. Tenemos el tema de la minería cerrada completamente, que sí hay que reconocerlo, generaba un porcentaje importante de empleomanía, el sector de la construcción, entre otros que Eric Molino Ferrer sin duda con su análisis económico nos puede ayudar a esclarecer mucho más. Pero qué cosas realmente tenemos que hacer urgente. Ya vamos para 6 meses y el tiempo avanza y a pasos agigantados. ¿Qué más tenemos que hacer, Eric, para cambiar esa realidad realmente que nos está golpeando en la cara? Totalmente. Y mira, empecemos por el tema del empleo. Nosotros hemos tenido un aumento en relación al año pasado. El año pasado, bueno, del 2023 a agosto, nosotros teníamos 155.000 desempleados. En octubre del año pasado, que es, digamos, la información más reciente que tenemos, pasamos a 202.000 desempleados, o sea que tenemos un aumento de casi Sí. 50.000 personas. Eso sumado a que ahora tenemos que la informalidad también creció. Nosotros tenemos aproximadamente 771.000 informales. Entendamos que la economía es un engranaje interconectado. Nosotros no podemos asumir que los problemas son aislados. Y te puedo dar, digamos, un ejemplo muy sencillo. Cuando tú tienes que el Estado se atrasa en el pago de proveedores, eso va a tener un impacto a través de toda la cadena. El gobierno le deja de pagar a una empresa de construcción, la empresa de construcción le deja de pagar a sus proveedores o se atrasa con los mismos. Esos proveedores a su vez se atrasan con sus proveedores o tienen que hacer, digamos, alguna reducción de personal. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el impacto que ha tenido, por ejemplo, en la economía, la disminución de, digamos, una empresa que generaba una fuente de empleos importante, no solamente en los directos, sino también en los indirectos, a través de los Indirectos. contratos con proveedores, ya que compraban, digamos, productos desde empresas locales, en su mayoría, de acuerdo a un informe de CONEP, que eran micro y pequeños empresarios. Eso al final se ve reflejado en lo que tenemos hoy en día, de que al tener el cese de la empresa trabajando, eso ha permeado en muchos otros sectores, no solamente en el propio de ellos, que es la minería. Eso en el aspecto del punto de vista en cuanto al empleo. Desde el punto de vista que estabas mencionando, las finanzas nacionales, obviamente hemos tenido una caída drástica en la recaudación. Por ejemplo, si tú te vas al informe preliminar de recaudación de la DGI a noviembre, todavía no tenemos el de diciembre, nosotros estamos no solamente 22% por debajo en comparación al presupuesto, ya que evidentemente no solamente no cumplimos con la recaudación, sino que ese presupuesto estaba inflado, última herencia que nos dejó la administración legislativa anterior, pero también si lo comparamos contra noviembre del 2023, estamos un 12% por debajo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si nosotros queremos reducir la pobreza y la desigualdad, tiene que venir acompañado de una estrategia integral donde se fortalezca la institucionalidad, exista estabilidad jurídica para que entonces las empresas quieran invertir. Esa inversión es lo que va a generar empleo, ese empleo es lo que va a ayudarnos a sacar a las personas de la pobreza y poder entonces tener un aumento en la recaudación y reducir el déficit. ¿Qué análisis haces tú entonces precisamente con relación a la gestión que se está llevando a cabo y ese ejercicio por precisamente dinamizar la economía y mejorar esos números en los cuales estamos situados? Mira, yo creo que la fórmula es muy sencilla porque ya está comprobada en los países donde la han aplicado, ha funcionado, en los países donde no la han querido aplicar, ha fracasado. Nosotros tenemos en esta sociedad dos enemigos, la corrupción y la pobreza. La corrupción se arregla con institucionalidad y con, digamos, transparencia y que tengamos instituciones más robustas y fortalecidas. Y
la pobreza se ataca a través de la inversión y la generación de empleos. Para poder tener ambas, lo que nosotros necesitamos es un Estado que facilite la atracción de inversión, tanto local como extranjera, que cree las condiciones propicias para que las personas puedan sentir que el único riesgo que se está tomando es el riesgo comercial y el operativo, el normal y tradicional que tomaría un emprendedor, pero que a eso no se le sume un riesgo geopolítico y que a eso no se le sume, digamos, un riesgo de que no se le va a respetar las condiciones bajo las cuales empezó. Y esto no solamente es para los internacionales, sino también para los domésticos. Entonces, si nosotros queremos cumplir con los objetivos sociales que nosotros tenemos de reducir la pobreza y la desigualdad, la fórmula es clara. Necesitamos instituciones robustas, necesitamos fortalecimiento de, digamos, las autoridades para que haya un Estado de Derecho y se haga cumplir la ley, para que de esa manera nosotros podamos tener certeza en la inversión local y doméstica, se generen los empleos y que entonces eso permee en la economía a través de una reducción en la pobreza y un aumento en la recaudación. Ahora, este gobierno sin duda enfrenta grandes desafíos y ya está, como dice uno, en avanzada con el tema de la caja del Seguro Social. Se impone sin lugar a dudas retomar el tema de la minera, porque obviamente sabemos todo que coyunturalmente fue ordenado su cierre por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, sabemos todos, los que sabemos un poco de minería, por los expertos que hemos tenido aquí, que un cierre de la mina tiene que ser ordenado, no de la manera que se ha dado. Y obviamente ahora, como cerecita el pastel, el tema del canal de Panamá. En tu óptica, Eric, ¿qué consideras tú o cómo consideras tú debería ir manejándose estos temas para que precisamente el tiempo no transcurra sin que estemos en una situación como la que estamos? Un desempleo que tú lo has explicado bien, que se sitúa y que guarda relación, sin lugar a dudas, con este sector, un sector de la construcción que todavía no termina de arrancar, que también genera un porcentaje importante de empleo, y obviamente el tema de la Caja del Seguro Social que pareciera haberse detenido un poco y desatender la asamblea que tiene, como dice, la pelota en su cancha, descuidado otros temas que también son importantes. Mira, tenemos que ordenar la casa. Esto no es un tema que solamente es responsabilidad del gobierno central o del Ejecutivo. Aquí también tiene un rol protagónico la Asamblea Nacional de Diputados y obviamente en una democracia nuestro rol como ciudadano no es solamente una vez cada 5 años ir a votar y escoger a, digamos, nuestros representantes. Nosotros debemos estar activamente participando en el proceso, no solamente como fiscalizadores de que las cosas se hagan de manera transparente, sino que también nosotros debemos educarnos y aprender sobre los temas para poder dar opiniones científicas y metódicas. Al final, yo creo que estamos en una situación donde el panameño tiene que entender de que ya de por sí a nivel doméstico teníamos varias circunstancias que evidentemente tienen un matiz político y que al final eso complica mucho la situación, pero ahora se le agrega, digamos, una capa de complejidad con que internacionalmente están esperando a ver qué hace Panamá. Entonces, si nosotros al tema de una reapertura de la mina, al tema de la caja del Seguro Social, al tema de Río Indio, al tema de una posible reforma fiscal, se le suma la tensión geopolítica de los dos poderes políticos más grandes del mundo, nosotros tenemos que saber que estamos navegando en aguas potencialmente turbulentas. Cualquier tipo de amenaza se puede convertir en una oportunidad bien manejada, pero yo pienso que tenemos que todos involucrarnos, tenemos que arreglar la casa, tenemos que pensar como nación en cuál es el futuro que nosotros queremos para nuestros hijos. En el tema de la caja del Seguro Social ya se ha dilatado lo suficiente y nosotros tenemos casi 20 años hablando de las reformas que se deberían estar haciendo, ante nada buscando la sostenibilidad financiera, pero que también ataquemos la crisis de transparencia que ha tenido la institución históricamente. Y al final ya no tenemos tiempo para más, ya ha llegado la cuenta y hay que empezar a tomar decisiones como nación. Quiero agradecerle a Eric Molino Ferrer, especialista en economía, por acompañarnos en la tarde de hoy. Como bien dices, no hay tiempo para más. Hemos llegado a la parte final de esta programación. A todos, gracias por acompañarnos y que tengan una linda tarde.